Cuarto año medio lectivo, religión y filosofía. Hoy les traigo la clase número 2 de la unidad número 2 llamada El mundo en el que vivimos. Y el tema principal de esta clase es la desigualdad económica en Chile, ¿ya? Como también la pobreza y los efectos cuantitativos y cualitativos de la desigualdad. Espero con mucho agrado, con mucha sinceridad, que estén muy bien, que estén resguardados, ¿cierto? Cuidándose lo más posible. Sé que es un momento de extremo estrés, ¿cierto? Es un momento extremo en paciencia, ¿cierto? Pero les pido que se cuiden mucho. Ustedes son nuestro futuro, ustedes son las llamados a construir una mejor sociedad de la que nosotros ya tenemos y ojalá que todo ande de la mejor forma posible. Soy su profesor Jorge Valdebenito y los invito a revisar esta muy, pero muy breve presentación en donde analizaremos de una manera crítica y analítica, ¿cierto? Lo que es la desigualdad económica en Chile, ¿cierto? Y obviamente de qué trata todo lo que nosotros estamos viviendo quizás en la contingencia nacional, ¿cierto? Con el tema de la pobreza, con el tema de la desigualdad económica que tenemos, con los problemas de la AFP, de la ISAPRE, de todo lo que tenga que ver, ¿cierto? Con esta desigualdad que vivimos de una manera quizás estrepitosa. Colegio Juan Ignacio Molina, soy su profesor Jorge. Bienvenidos. Saludarlos y saludarlos afectuosamente. El objetivo es analizar el fenómeno de la desigualdad económica en nuestro país. El tema principal es la desigualdad económica en Chile y este es el video introductor. Veámoslo. Más de 289.000 chilenos rindieron la PSU esta semana. Desde acá, de Plaza Italia, el eje central histórico que ha dividido a Santiago en dos mitades, vamos a ver qué tal la prueba de Plaza Italia para arriba y Plaza Italia para abajo. Estamos aquí en el Liceo Nacional de Maipú, 32 kilómetros de Plaza Italia para abajo, sede de la PSU. ¿Por qué vinieron a hacer la PSU? Porque tenemos que hacer la PSU para poder entrar a la universidad. ¿Cuántos puntitos necesitáis para entrar? No, mire, yo creo que saqué el puntaje poblacional ese para almorzar con la presidenta de la Junta de Vecinos. Y si es que... ¿Cómo estamos? Bien, ¿usted? ¿Cómo usted? Ya me cagó ya. Y mañana quizás me levante directo donde la Bachelet con el desayuno de los 850 puntos que nunca obtendré. ¿Qué te gustaría estudiar? Fonoteología. Mantenimiento industrial. Electricidad o construcción. Administración de empresas. Ahora voy a sacar técnico en odontología en el DOC que está en la plaza. En el DOC. En el INACAP. En el DOC, Contabilidad General, Convención y Legislación Tributaria. ¿La mujer de quién? Aquí estoy, me encuentro a aproximadamente 13 kilómetros de Plaza Italia. Aquí súper lindo en el barrio de Itacura. Venimos acá a estar con los chiquillos que están rindiendo la PSU. Yo siempre quise ser así. Siempre. ¿Cómo están, chiquillas? ¿Cómo les fue? Mal. Está difícil, está difícil. Ahora no puedo pensar. La verdad que no. Con la de matemática ahí. ¿Por qué están haciendo la PSU? Para estudiar diseño. Yo estoy entre comercial y diseño. Yo psicología o periodismo. La Universidad de Chile, Ingeniería Comercial. Yo quiero entrar a Ingeniería Comercial en la Universidad Católica. Derecho a la Católica. O sea, así como salud, como enfermería o kine, algo así. ¿Qué universidad quieren así, tienen la meta? La del desarrollo. Y en la Católica y si no comercial en Adolfo. Me gustaría Coriche en la Católica, si no también o la de los Andes o la del desarrollo. ¿Cuánto cuesta más o menos esa carrera? Técnico en odontología ahora está rodeando más o menos los 3 millones de pesos. No, 900 y tantos mil pesos. Con electricidad creo que salía 1 millón y algo. ¿Cuánto más o menos cuesta esa carrera? No sé, la verdad no me averiguo nada. Como 2 millones al semestre. Digo, 400 lucas mensuales, más o menos, por ahí. ¿Serían los 4 palos? ¿Los papás les van a pagar? Sí. Sí, a mí también. Mis papás. A media, entre la familia y yo trabajando. ¿Dónde debes trabajar? Yo creo que voy a vender cosas del campo. En mis campos. Sí. ¿Quién te paga los estudios? Yo. Voy a trabajar y voy a pagar yo. Yo me la pago. ¿Y cómo lo voy a pagar? Voy a trabajar. Voy a estudiar vespertino. No, eso lo tengo que pagar yo. ¿Trabajando? Trabajando y estudiando. ¿Los papis ahí
Es que es algo para mí en realidad, entonces no considero que tenga como que pedirle ayuda a ellos. ¿Qué vayas a hacer ahora para relajarte? ¿Dónde te vayas a ir? Ahora no sé, estoy viendo, pero lo más probable es que sea de viaje fuera de Chile. No sé, a Miami, por ahí. Y yo voy a ir al norte con mi amiga y después, no sé, creo que voy a ir a Pucón. Yo también me voy al norte y después yo creo que a Cachagua y me voy a Brasil con mi familia en febrero. Yo era a Cachagua con mi amigo ahí a carretear. ¿Están las minitas ahí? Ahí están también. Cachagua con el Nacho a las 8. Oye, cuéntame, ¿vacaciones qué vayas a hacer? Estoy trabajando, así que jefa, si ve esto, me voy al tiro para la pega. Hacer la práctica profesional. El descanso viene para después. Pues. Su vacile con los amigos nomás y ellos saben quiénes son los T13 de la plaza. ¿A Disney cuántas veces han ido? Una, dos, yo dos también. Disney no. A Disney... World. sí. No, nunca he viajado fuera de Chile. ¿Estáis de acuerdo con la educación gratuita? Sí. Sí, creo que es una buena oportunidad tanto para la gente que tiene para pagar como para la que no tiene para pagar. Y yo estoy de acuerdo con las becas, pero no sé si funcionaría mucho la educación gratuita en Chile. Sí, no, aparte el país no está preparado, no sé, no. Subimos arriba, subimos abajo, ahora estamos en el centro y para eso. Adelante, estudio. Bueno, en Perros de la Calle ladramos y mordemos, ¿no? Pero también nos conmovemos con lo que ocurre. No podemos dejar de sentir rabia, de sentirnos de una u otra manera cuestionados. Nosotros aquí no quisimos cuestionar a las personas que salían a nota, simplemente quisimos constatar una realidad. Nos vimos reflejados en esos jóvenes que rindieron su prueba, nos dio rabia obviamente la desigualdad, nos conmovimos con el esfuerzo de algunos que quieren ser más, construir su futuro, a pesar de la cancha que está siempre dispareja, ¿no? Rodrigo. Siempre desigual, Toti, la verdad. Yo quiero pedir un aplauso muy grande para estos jóvenes que a pesar de todo luchan por lo que creen. Le deseamos a estos jóvenes lo mejor, porque creemos en una educación gratuita y de calidad, porque podemos emparejar la educación desde sus orígenes, porque creemos en los niños. Perdona. ¿A qué colegio va tu hijo, Rodrigo? Liceo San George. Listo. Borren todo lo que dijo. No sirve Porque para nada. queremos un Liceo San George gratuito y de calidad. Ya, orden. Gracias, Rodrigo. Orden. No, pero en serio, queríamos constatar porque a pesar de que seamos un programa que siempre busque el humor, sentimos que hay lugares donde no hay humor. En este tipo de cosas, evidentemente, uno no puede sino sentirse indignado por las oportunidades, porque aquí no se trata de menoscabar y tampoco de apuntillar a quienes tienen realmente posibilidades. Qué bueno que las tengan, qué bueno que puedan estudiar, que no les preocupe cuánto cuesta la carrera, en eso no hay problema. Ojalá que los que no tienen puedan llegar a algún momento a que eso también se transforme en una realidad para ellos. Bien, jóvenes. Perros de la Calle, un programa que era bastante bueno hace un tiempo atrás en la televisión chilena, de los pocos, hay que decirlo, y en el cual nos introduce, ¿cierto?, el tema de la desigualdad económica en Chile. Principalmente la reflexión del video es lo que dice, ¿cierto?, Humberto Sichel, que es el animador de este programa, en donde nos dice que aquí no es menoscabar, ¿cierto?, el tema de lo que tenga o lo que no tenga una persona, ¿cierto? Que bien que muchos tengan no tengan la preocupación, ¿cierto?, del dinero, no tengan la preocupación, ¿cierto?, de quizá estar pendiente de cuánto tengo que pagar, qué tengo que pagar, ¿cierto?, y todo ese tipo de instancias que son un poco dificultosas, pero quizás en el tema de la educación no debería ser así, ¿cierto? El tema de la educación es algo que es inherente al ser humano o que debería ser inherente al ser humano en el lugar y en el territorio que nazca. Y lamentablemente en nuestro país, por lo general, hace mucho tiempo atrás, no todo es tan color de rosa como quizás se ve. Existen desigualdades. La sociedad chilena, el modelo neoliberal nos ha dado esta diferencia de vida, ¿cierto? Esta diferencia de oportunidades, y la idea es que nosotros podamos analizarla de una manera madura, ¿cierto? Elocuente, para que podamos obviamente situarnos en ambas veredas y de alguna otra forma poder contrastar nuestras posibilidades como cuarto año medio, ¿cierto?, nuestras vivencias, nuestras experiencias, y obviamente darnos un ánimo entre nosotros, porque lamentablemente del gobierno que tenemos no vamos a recibir ningún ánimo. Pero sí, tenemos el ánimo, tenemos la positividad, yo tengo la positividad puesta en ustedes,
creo, siento, ¿cierto? Confío en que cada una de ustedes va a lograr hacer la persona exitosa, grande, ¿cierto? Humana que es. Los invito a analizar este tema. La desigualdad económica en Chile. Este es un análisis, ¿cierto?, tomado de un paper de una fundación que se llama SUR, ¿ya? Y que de alguna otra forma nos invita a analizar lo que es la desigualdad económica en nuestro país y entrega algunos datos. La idea principal es que ustedes puedan analizar esto, leerlo detenidamente y podamos ir conversando más que nada, ¿cierto? Que lo analicemos. Chile cambió profundamente en la última década del siglo que recién ha terminado. La modernización pareciera ser la característica principal de estos años, que han seguido al largo periodo del militarismo. El país creció económicamente y se modernizó, no hay duda, ¿cierto? Abrió sus puertas y ventanas al mundo, exportó productos y se llenó de mercancías, bienes, pero también se llenó de baratijas de la modernidad. Barrios nuevos de Santiago y también de otras ciudades, con unas grandes tiendas, edificios de consumo, denominados mall en la jerga chilena. Las familias los recorren los días de fiesta, como ciudadanos de cualquier parte del mundo. Uno entra a un mall y es como si estuviera en cualquier ciudad, ¿cierto? De cualquier parte de nuestro globo terráqueo. De cualquier ciudad del mundo moderno y globalizado. Pero es evidente que los beneficios del desarrollo no llegaron a todos los sectores. Un cierto malestar se fue apoderando de los últimos años de un sector de los chilenos y cruzó capas sociales, regiones y localidades. Las frustraciones y las críticas hablan de una parte de esta sociedad que se autopercibe excluida de esta modernización. Las miradas parecieran que se trasladaron entonces desde el mercado al Estado. O sea, sin duda hemos crecido, hemos desarrollado una fuerte, ¿cierto? Una fuerte identidad con el tema económico, con el tema chileno, pero lamentablemente nos hemos envuelto en una crisis económica en la cual muchos sufren y muy pocos lo pasan bien. Ese es el tema principal, ¿cierto? Sigamos analizando. ¿Qué pasa con el Estado que se mencionó? El Estado obviamente es un Estado ausente. La gente peculiar, concepto que describe ambiguamente a los ciudadanos de nuestro país, exige un Estado menos ausente, un Estado con un mayor grado de intervención, eficiencia en los servicios que presta, actitud alerta frente a una mala distribución de los recursos, los bienes y las oportunidades. Sin duda, ¿cierto? Nuestro Estado está completamente alejado de la realidad que viven la mayoría de los chilenos y debería ser todo lo contrario. El Estado debería ser cercano a la gran mayoría de los chilenos y entregarle una buena distribución de los recursos que por antonomasia o porque nosotros somos chilenos nacidos y criados en esta tierra deberíamos tener. Pero lamentablemente nosotros vivimos en un país que no es nuestro casi. Entonces de ahí se critica esto. O sea, nosotros no podemos ser capaces de tener, por ejemplo, luz, agua, casa de una manera accesible porque el Estado no nos ha ayudado en absolutamente nada. Y no necesariamente el Estado que tenemos hoy en día o el gobierno que tenemos hoy en día en este presente 2020, sino que todos los gobiernos anteriores, por así decirlo, nos han traicionado. La sociedad chilena quiere ser moderna, no solo por tener más computadoras y acceso al mundo globalizado, sino por ser más equitativa y tener más espacios de igualdad, oportunidad y seguridad en sus vidas. Nosotros somos los jaguares de Latinoamérica, supuestamente comparándonos con potencias de Europa o con países quizá con un poquito más de historia que nosotros, ¿cierto? Mucho más historia en el sentido de la modernización o el tema de lo moderno, pero claramente nosotros vivimos en un país que había una realidad interna y había una realidad externa, ¿cierto? Y que de alguna otra forma eso no nos ha ayudado. Para ciertos sectores la modernización es una oportunidad, pero para otros ha sido una amenaza. Hay quienes vieron oportunidades y pudieron aprovecharlas. Otros, a pesar de haberlas percibido, no supieron o no pudieron hacerlas parte de sus vidas. Una de esas oportunidades fue la educación. Y vemos personas que trabajan en bancos y financieras en los mismos malls y venden servicios como las AFP o seguros. Personas que han recibido
una educación mayor que el promedio y mucho mayor que la de generaciones anteriores, a quienes se les ha abierto en esta década un conjunto de posibilidades antes desconocidas en Chile. ¿Cuál es la reflexión principal con la que se termina este párrafo del Estado ausente? Se termina con la reflexión de que nosotros, 30, 27, 25 años hacia arriba, por así decirlo, veámoslo desde esa arista etaria, tuvimos la posibilidad o quisimos estudiar. Y eso, sin lugar a dudas, demuestra de que la educación permite muchas cosas. Permite el desarrollo, por así decirlo, integral del ser humano, porque tiene la posibilidad de buscar su bien en donde estime conveniente. ¿Qué pasa? Pasa que nosotros somos un país educado hace muy pocos años. O sea, por así decirlo, somos educados hace unos 30 años atrás. O tenemos los de 30 años, somos las personas educadas, y de ahí para atrás las personas antiguamente no se educaban. Porque o era trabajar o era educarse. Y muchas de las personas, para poder sobrevivir, tuvieron que trabajar. Y desaprovecharon quizás la oportunidad de educarse. Nadie dice que no se les ofreció, pero principalmente el sistema que se estaba desarrollando en nuestro país, o que se venía desarrollando hace muchos años atrás, no permitía que la gente se educara, sino que era prioridad el tema del trabajo. Y para muchos resultó ser más conveniente quizás trabajar, porque si no lo hacían, obviamente iban a caer en la pobreza extrema. Entonces, nosotros lo podemos ver en nuestros padres. Quizás son seres que de alguna otra forma tuvieron acceso a la educación, ¿cierto? O que fueron los primeros de la familia a entrar a la universidad, ¿ya? Eso es una realidad quizás un poco discriminatoria, desigual en lo absoluto. ¿Por qué? Porque demuestra de que claramente la educación no es un derecho, sino que es un privilegio. Aún en nuestro país en el siglo XXI, ¿cierto? En el año 2020, en donde muchas de las personas que aún, por ejemplo, votan, por ejemplo, trabajan, no han logrado terminar su cuarto año y medio de la forma que deberían haberlo hecho, sino que lo hicieron a través de algún pituto, lo hicieron a través de algún examen libre, o lo hicieron porque conocían a alguna persona y les ayudó. Entonces, esa desigualdad produce que nuestra educación, nuestra forma de ver la realidad, ¿cierto? Nuestra forma de entender lo que nos sucede, para muchos sea clara, pero para otros sea un espacio completamente negro. Entonces, no sé si decir la culpa, pero sí la responsabilidad cae en el gobierno. ¿Te gustó la reflexión? Espero que también la hayas entendido. La clase media, la vilipendiada clase media. ¿Reflexionemos sobre ella? Bien, me parece excelente. La clase media fueron un sector y son un sector de orden. O sea, se designó para que ordenáramos la sociedad, para que equilibrara la sociedad. Como se decía, los extremos sociales, o sea, está la pobreza, la clase media y los ricos. Imagínate eso, qué terrible, ¿no? Confiaban en el progreso y en la evolución social. Durante largas décadas del siglo XX fueron llamados progresistas, conformada por profesores, técnicos, ingenieros profesionales, tanto de Santiago como de regiones, empleados y funcionarios que han llegado a tener un nivel de vida relevantemente óptimo. Hoy, sin embargo, ven con temor la modernidad. Si los jóvenes, hijos de la modernidad, la nueva clase media emergente, ven allí principalmente oportunidades, en cambio la clase media tradicional, nuestros padres, nuestros adultos mayores, visualizan un complejo mundo de oportunidades y amenazas. No saben y temen si sus hijos podrán mantener el nivel de vida que ellos alcanzaron y sobre todo continuar el proyecto que para ellos soñaban. El temor ha conducido al conservadurismo de ese sector social. Paradójicamente han transformado su discurso acerca del orden en un discurso acerca de la seguridad. Modernización y seguridad aparecen al final de la década como dos asuntos relacionados centralmente en la sociedad chilena. La apelación al Estado es evidente. El mercado, agente principal de la modernización, por sí solo no es capaz, o no se ha mostrado capaz, de resolver los problemas y temores. El mercado ha entregado oportunidades, sin duda, pero es el Estado al que se le recurre para recuperar la seguridad perdida.
¿Qué nos dice aquí el texto? Nos dice principalmente, ¿cierto?, de que ha habido una clase media o ha habido un conjunto de personas en nuestra sociedad que lograron, a punta de esfuerzo, ¿cierto?, una óptima forma de vida. Pero ¿qué pasa? Pasa que los jóvenes, hoy en día, los hijos de la modernidad, que somos nosotros, ustedes que van a ser los que vienen un poquito más atrás de su profesor, quizá ven allí un complejo mundo, ¿cierto? Como también lo ven esos padres. ¿Por qué? Porque en este momento nadie tiene nada. El tema de el piso casi como de vidrio es transversal en la sociedad chilena. No hay algo seguro. ¿Por qué? Porque no nos han dado la oportunidad de alcanzar quizá un bien como una casa, un terreno o un auto, sino que la gente o el gobierno o los políticos o el mismo sistema nos ha dicho que eso se me debe a través del esfuerzo y el trabajo. Que sin duda es algo completamente positivo. Yo puedo trabajar, ¿cierto? Ofrecer mis servicios para poder obtener algo. Pero cuando yo quiero optar, se me pone una infinidad de murallas burocráticas, una infinidad de murallas económicas, una infinidad de murallas, ¿cierto?, arbitrarias del mercado, en las cuales me dice, ¿sabe qué? Usted no tiene derecho a absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Pasa de que los padres ven a sus hijos que viven en un piso de vidrio porque el Estado aún no se preocupa por las personas, no se preocupa por su sociedad, no se preocupa por el futuro o la trascendencia, sino que el sistema neoliberal vive el hoy y el ahora, que es muy radical. ¿Por qué? Porque no permite los proyectos humanos, no los deja fluir, no los deja desarrollarse. Entonces, al no dejar desarrollarse los proyectos humanos, pasa esto de la desigualdad. ¿Te pareció interesante el análisis? Espero lo hayas compartido o mínimo lo hayas entendido. A marzo. No, mejor veamos la información que tenemos acá, que nos dará la introducción para analizar lo que es la desigualdad, pero también nos dará la introducción para analizar lo que es la pobreza, porque la desigualdad y la pobreza vienen por añadidura. Analicémoslo, o mejor, veámoslo y lo analizamos. Según la encuesta anual de caracterización socioeconómica nacional CACEN, el sistema económico neoliberal de Chile incrementa la desigualdad entre la población y, en su defecto, se agudiza la pobreza. Se agudiza la pobreza. Entonces, no hay una política clara, no se planifica bien, simplemente se gastan recursos para justificar muchas veces cargos. Entonces, aquí claramente hay una política errada y eso, mientras mantengamos ese nivel de política tan precaria, tan miserable, nos vamos a encontrar con este nivel de cifra. Si seguimos, obviamente, mirando el desarrollo regional desde una óptica neoliberal, donde estamos planteando y algunos plantean, ¿cierto?, que hay que seguir de alguna manera explotando los territorios con más centrales, con forestales, ¿cierto? También donde estamos viendo cómo se quiere también meter mano a la ley indígena para seguir de alguna otra manera colocando en el mercado al territorio mapuche, ¿cierto? Esos son señales que también demuestran un fracaso tremendo. Pero la Araucanía no es solamente la región más pobre de Chile, sino que la que concentra además una alta tasa de cesantía y desempleo. Yo golpeé hartas puertas, pero no se me ha abierto ninguna y necesito trabajar. Yo casi 2 años de trabajo y
y voy a cumplir 48 años y se me puso difícil mi situación y espero que se arregle esta situación y pueda encontrar un trabajo estable y que me permita solventar mi gasto. Las políticas socioeconómicas aplicadas en Chile y específicamente en su región más pobre han tropezado con fracasos consecutivos de los gobiernos que han utilizado la variante capitalista más extrema. También no hemos sido capaces de reconocer nuestro propio fracaso. Desde los municipios, desde los gobiernos regionales, desde el propio Consejo Regional, cuando vemos, por ejemplo, municipios que no tienen la espalda técnica ni la capacidad para levantar una buena cartera de proyectos. Tampoco la administración del modelo ha sido exitosa. Con las platas públicas que pudiera hacerse un trabajo social, se las van entregando a los empresarios. Hoy día se está esperando el famoso plan Araucanía, pero nosotros lo hemos anticipado y ya sabemos que son dineros que van a llegar a los propios empresarios. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, las cesantías se alzan 7,2%, mientras que la pobreza en su conjunto llega al 8,6%. En tanto, el resto de la población debe sobrevivir en cómodas cuotas bajo un régimen de endeudamiento. En tanto, el resto de la población debe sobrevivir en cómodas cuotas bajo un régimen de endeudamiento. Video explicativo, ¿cierto? El cual nos presenta, nos muestra el tema que nos radica a que en muchas partes de nuestro país, nos sitúa en muchas partes de nuestro país en que existe la pobreza y que existe un centralismo, ¿cierto?, de la capital, en la cual todos los recursos quedan quizá amalgamados ahí y que no son expeditos para toda la población chilena. ¿Ya? Y que en muchas partes en donde quizá debería haber más reconocimiento, más oportunidades, quizá más crecimiento por ser capitales de regionales, ¿cierto? O por ser quizá partes culturales e históricas, no son reconocidas como tal, sino que lo que importa es el capital, lo que importa es la empresa, lo que importa es quizás el devenir, pero ese devenir para algunos pocos, porque para los otros solamente queda la finitud. ¿Te gustó la reflexión? Espero que sí, te haya gustado, ¿vale? Bien, la idea es que podamos analizar el concepto de pobreza. Y como un dato estadístico te puedo decir que en marzo de 2020, la línea de la pobreza para un hogar de una persona fue de 170.851 pesos. O sea, el gobierno de Chile actual, y bueno, sumado con los anteriores claramente, nos dice que una persona puede vivir tranquilamente, según ellos, con 170.000 pesos. ¿Qué te parece ese valor? Vale decir, los hogares con un integrante que reciban el ingreso familiar de emergencia de 65.000 el primer mes podrán cubrir solo el 38% de línea de la pobreza. O sea, el gobierno nos da a nosotros, al 40% más vulnerable, según ellos, ¿cierto? Porque todo es calculado por ellos, un ingreso familiar de emergencia que se llama el IFE y que no supera los 65.000 pesos. ¿Te parece justo? ¿Te parece equitativo? ¿Crees que nosotros, o las personas, o quizá en esta reflexión, se está instando a que en verdad el gobierno está haciendo todo perfecto y que con esos 65.000 pesos un anciano, una persona de 40% vulnerable, puede vivir tranquilamente? Quizás no, ¿cierto? Quizás podamos hacer una reflexión mejor. Te presento el tema de la pobreza para que podamos continuar. Esto ya lo vimos. La pobreza tiene efectos cuantitativos y tiene efectos cualitativos, ¿cierto? Lo tenemos claro. En sí, la pobreza es una cuestión que perdura como uno de los asuntos sociales no resueltos de la sociedad chilena. Los pobres siguen siendo casi un tercio de los habitantes de este país, y sin embargo su presencia y peso político en la sociedad actual es completamente escasa. Las demandas de los pobres están intermediadas por las clases medias,
por sus visiones del mundo, por su manera de pensar. Las organizaciones que los agrupan son de carácter cuando más local. La invisibilidad de la pobreza es tal que bien cabría preguntarse si existe como categoría social y cultural. En 10 años de democracia, los pobres no han sabido ni han podido transformarse en interlocutores del Estado, en tanto objetos de asistencialidad, caridad y compasión. La pobreza y los pobres han quedado fijados en una situación de carencia y silencio absoluto. De esta figura estigmatizada, la posibilidad de una propuesta autónoma parece completamente difícil. Un dato estadístico. En la década de los 90 habían casi 5 millones de pobres en nuestro país. En el año 2020, según lo indica una búsqueda rápida en Google, dice que en el año 2020 hay acerca de 4.500.000 personas pobres. O sea, no ha pasado absolutamente nada con la pobreza en nuestro país. ¿Qué deriva esto? ¿O qué significa ser pobre? Pobre significa que los ingresos no alcanzan ni siquiera para satisfacer las necesidades básicas de alimentación, vivienda y vestuario. Las líneas de la pobreza, las canastas de productos utilizadas para medir, muestran que personas viven en condiciones muy malas y que existe aún más enorme sector fronterizo en ellas entre los ricos y los pobres. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué pasan o se ocurren efectos cuantitativos y efectos cualitativos? ¿Ya? Analicemos los efectos cuantitativos y los efectos cualitativos de la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Veámoslo. Los efectos cualitativos son la desunión del país o crisis de la comunidad democrática. En los individuos genera pobreza espiritual, frustración y angustia. En el trabajo, los recursos económicos y las claves sociales son los principales factores que permiten distinguir la desigualdad. Qué terrible, ¿no? Los efectos cuantitativos, te los voy a leer, ¿vale? Los efectos cuantitativos son: la desigualdad es un mal que afecta al 63% de la sociedad. La desigualdad es vista también como un riesgo de la democracia, en un 56%. El 50% considera las posibilidades para todos de progresar en la vida se dan poco o en casi ningún grado. Se considera en Chile que no todos son iguales ante la ley. Hay una diferencia de acceso a la justicia, salud y educación. Una gran mayoría rechaza que la causa de la pobreza o de la cesantía sea el poco esfuerzo, claramente, ¿cierto? Sino que es la falta de voluntad de los empresarios o del gobierno. Qué terrible, ¿cierto? Esos son los efectos cuantitativos y cualitativos sobre la desigualdad económica en Chile. Distingamos, sí, antes que terminemos, sobre la desigualdad y cuáles son sus 4 principales causas de origen, que no son contradictorias, pero entre sí, pero son muy parecidas, pero no son contradictorias. Mira, es posible distinguir 4 causas principales en el origen de la desigualdad. No son contradictorias entre sí, pero con énfasis distintos. 1. En el modelo de desarrollo económico y en la lógica prevaleciente del mercado, que genera individualismo y desigualdad de oportunidades, lo que es activado por los medios de comunicación. Una historia en la economía chilena de conquista, jerarquización, dominación, exclusión y eliminación del otro, la competencia del débil. La competencia débil. Otro punto o otra causa es la situación estructural de la sociedad, el ancestro u origen familiar, el color o apariencia, la clase, el estatus, el apellido. Imagínate, estas son causas de desigualdad en nuestro país. El modelo económico te lo creo, ¿cierto? El medio de comunicación, el individualismo de la época moderna en la cual nadie pudo haber escapado si nosotros somos parte de la modernidad, de este mundo globalizado. Pero el color o apariencia, la clase, el estatus y el apellido, claramente da a entender por qué se produce el conflicto quizá mapuche, el que estamos viviendo, ¿cierto? Qué terrible, ¿cierto? Desconocer nuestro propio origen o nuestros propios ancestros. Para crear desigualdad y para seguir teniéndola como base. Eso es lo más terrible. Y también una causa principal es la situación cultural, la identidad discriminada, el nivel educacional y de información, la intolerancia y la falta de una ética
que valorice a la vez la igualdad y las diferencias culturales. Aquí se nota claramente en el tema de la situación estructural de la sociedad y la situación cultural, que nosotros somos seres que no tenemos identidad. Somos chilenos que no tienen una identidad formada porque la desconocemos, o porque nos avergüenza, o porque nos creemos parte de una sociedad moderna, globalizada, de la cual se nos ha inventado todo, ¿cierto? Se nos ha inventado todo, y que eso nos ha mantenido en una nube imaginaria, y que cuando queremos o cuando creemos estar cerca del otro, en realidad claramente no lo estamos. Ese es el tema de la desigualdad en nuestro país. Es un concepto que se analiza, ¿cierto?, a partir de un estudio o de un paper sociológico, ¿ya? Es posible que sea mucho más aclaratorio para ti poder leer la guía que va acompañada con este video y que tú puedes encontrarla, ¿cierto?, en nuestra página web. Soy tu profesor Jorge Valdebenito. Quise presentarte de manera muy rápida, ¿cierto?, muy breve, qué trata la desigualdad económica en Chile, sobre un tema que es hoy en día vigente, actual y que nos ha golpeado en la cara, ¿cierto?, y que nos muestra de que algo está completa y absolutamente errado. Y de lo cual tenemos que, nosotros, ustedes como jóvenes, hacernos cargo. Te quería pedir disculpas por las faltas, pero a veces los programas nos juegan un poco en contra. Pero sin duda, para el otro video estará mucho más claro o más certero, pues no sé por qué me come letras a veces el programa. Qué terrible. Pero sin duda la idea se ha entendido. Espero que te encuentres muy bien. Te mando un abrazo fraterno. Por favor, sigue estudiando, sigue leyendo. La idea crucial es que no dejes de escribir, ¿cierto?, de hacer tus tareas, y ojalá nos veamos en una próxima oportunidad. Y si no, está atento a las evaluaciones que vienen. Yo sé que tú lo podrás lograr. Te mando un abrazo.